Bien, abra su Biblia en Números capítulo 25, verso 10 al verso 13. Números capítulo 25, verso 10 al verso 13. Nos acompaña hoy día, tenemos visitas, ¿cierto? Números capítulo 25, verso 10 al 13. Tenemos visita hoy día, está la familia de José, ¿cierto? ¿Sí? ¿Puede hacer una seña para darle un aplauso al Señor? Amén, demos un aplauso al Señor. Está la familia de José ahí. Amén. Sean bienvenidos, sean bendecidos. Este es un lugar en donde Dios lo único que busca, ¿cierto?, es bendecir a las personas. Amén. 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 Está con nosotros también Roberto y la Caro. Den un aplauso al Señor también para Roberto y la Caro. Vienen llegando de unas vacaciones también, ¿cierto? Sí. Eso. Bien. Amén. Gloria al Señor. Amén. Porque hemos estado orando y ayunando, ¿cierto? Y vemos las respuestas del Señor. Amén. 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 La oración del justo puede mucho. Amén. Amén. Bien. Dice número 25, verso 10. Entonces el Señor habló a Moisés diciendo, en mi Biblia dice Finés. ¿Cómo dice en su Biblia? ¿Finés también? Finés. Ya. Finés, hijo de Eleazar, hijo de Aarón, el sumo sacerdote, ha hecho apartar mi ira de los hijos de Israel, llevado en celo entre ellos, por lo cual yo no he consumido en mi celo a todo Israel. Verso 12. Por tanto, dile a Finés, he aquí, yo establezco mi pacto de paz con él. Verso 13, y tendrá él y su simiente, después de él, el pacto del sacerdocio perpetuo, por cuanto tuvo celo por su Dios, e hizo expiación por los hijos de Israel. Amén. 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 Póngame atención. Este es el inicio de la porción de esta semana, ¿ya? En donde leímos desde número 25 hasta el capítulo 30. Y este es el inicio de toda la porción. Y vemos que Dios está, o sea, vemos que la Escritura relata, ¿cierto?, una gran recompensa. Repita después de mí, una gran recompensa. Una gran recompensa. Vemos que la Escritura relata una gran recompensa. ¿Para quién? Para Finés, hijo de Eleazar, hijo de Aarón. ¿Ya? Vemos que este hombre recibe una gran recompensa, y la Escritura es clara en decir que este hombre, por cuanto hizo apartar la ira del Señor sobre el pueblo de Israel, movido por el celo de Dios, entonces él recibió una recompensa, ¿ya? De un sacerdocio perpetuo para él y su familia y sus generaciones. Amén. Entonces, cuando Dios bendice, te bendice a ti y a tus generaciones. Amén. Amén. ¿Cuántos lo creen? Amén. Amén. O sea, Dios cuando te llama a ti, Él también está llamando a los que vienen tras de ti. Amén. Dios cuando te bendice a ti, lo hace pensando en tus generaciones. Amén. Amén. Entonces, la semana pasada, ¿cuántos vinieron la semana pasada? Amén. ¿Sí? La semana pasada vimos que aunque Balac y Balaam quisieron maldecir al pueblo, ¿cierto? ¿Ya? Aunque hicieron muchas cosas,
no lo consiguieron. Mas sin embargo, algo pasó después que hizo que la ira del Señor se encendiera en contra de Israel, ¿ya? Y esa fue la ira que Finés, ¿ya? O en hebreo Pinjas, ¿ya? Pinjas, Finés, lo mismo. Esa fue la ira que Pinjas logró apartar, ¿ya? La ira del Señor sobre los hijos de Israel, ¿ya? Y Pinjas logró hacer esto, escuche bien, logró apartar la ira de Dios por medio de un acto que él hizo, por medio de algo que él hizo, ¿ya? Y vamos entonces a ver qué fue lo que causó la ira de Dios. Escuche bien, Dios se enoja, ¿amén? ¿Ya? Vamos a ver entonces qué fue lo que causó que la ira de Dios se encendiera, ¿ya? Y cómo fue que Finés logró que esa ira se aplacara y se apartara del pueblo de Dios. ¿Amén? Amén. ¿Quieren verlo? Amén. ¿Sí? Escuche bien. Aunque Balac y Balaam no pudieron maldecir al pueblo de Israel, ¿ya? Balaam supo cómo maldecir al pueblo, cómo lograr deteriorar o herir al pueblo. Escuche bien, ¿ya? Porque las maldiciones no funcionaron. Todo el plan que hizo Balac con Balaam, todas las canciones que cantaron, ¿cierto? Lo que vimos la semana pasada, ¿ya? Todo eso no produjo nada. Pero antes de que todo se acabara, ¿ya? Porque Balaam quería el cheque, ¿cierto? Él quería la platita que le había ofrecido Balaam. Él dijo, mira, lo probamos todo y nada va a funcionar. Pero le dice Balaam a Balac, le dice, pero yo sé de algo que sí va a funcionar. Le dice, yo conozco la debilidad de Israel. Escuche, póngame atención. Aunque el pueblo de Israel era fuerte, aunque el pueblo de Israel era bendecido, aunque era el pueblo de Dios, tenía debilidades. Tenía debilidades. Escuche. Aunque Israel, ¿cierto?, tenía el favor de Dios, eso no lo eximía de tener debilidades. Y este es un gran principio que usted y yo tenemos que aprender. ¿Sabe cuál? Que usted y yo sí tenemos debilidades. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Todos aquí, los que estamos aquí, ¿cierto? Todos, aunque a mí se me note la aureola, tenemos debilidades. ¿Amén? Amén. Entonces, usted puede ser bendecido, usted puede ser fuerte, usted puede llevar años en la iglesia, a usted le puede estar yendo muy bien en los negocios, pero usted tiene debilidades. No se confunda. No, usted tiene debilidades, ¿ya? El apóstol Pablo dice en el libro de Gálatas, ¿sabe lo que él dice? Él dice, hermanos, vosotros que sois espirituales, miren lo que dice Pablo, ustedes que son espirituales, si uno cae, si un hermano es hallado en una falta, ustedes que son espirituales, dice, cobíjenlo, restáurenlo con amor. Y ¿saben lo que agrega Pablo? Dice, ¿saben por qué? Porque no vaya a ser que ustedes caigan en la misma tentación. Miren lo que está diciendo el apóstol Pablo, hermano. O sea, está diciendo que si alguien es hallado en una falta, ¿ya? Usted vaya y lo corrija con misericordia, con amor. ¿Por qué? Porque el día de mañana puede ser usted el que caiga en lo mismo. Porque todos tenemos debilidades. Todos tenemos debilidades. Escuche bien. Pablo está enseñando algo profundo. Pablo está diciendo que así como tú tratas al débil, así serás tú tratado en tus debilidades. Eso es lo que yo un día le enseñé. ¿Cómo se llama eso? Tikkun. Retribución. Lo que tú siembras, eso
De hecho, Jesús dijo, esta es la ley y los profetas, haz con la gente lo que te gustaría que hicieran contigo. Escuche, mire, póngame atención. Los rabinos le llaman tikkun, o también le llaman la ley del espejo. Que todo lo que tú hagas se va a devolver. Todo lo que tú siembras, eso vas a cosechar. Póngame atención. Por eso, por ejemplo, yo, personalmente yo, y se lo pido a usted, como su pastor, como pastor de esta iglesia, por eso es que yo nunca he expuesto públicamente los errores de otras personas. Por eso es que usted nunca va a ver en mi Facebook que yo voy a subir un video de tal apóstol o de tal profeta haciendo mofa de su error, de su falsa profecía, etcétera, etcétera. ¿Sabe por qué? Escuche bien, ¿sabe por qué? Porque yo he entendido que lo que yo haga el día de mañana se me va a devolver. Se me va a devolver. Entonces, mire, escuche bien. Como yo soy un hombre expuesto a errores, también con debilidades, igual que usted, yo no expongo los errores de las personas públicamente, porque cuando yo me equivoque, escuche bien, cuando yo me equivoque, porque yo me voy a equivocar algún día, ¿ya? El Señor va a decir, ah, se equivocó. Los ángeles vigilantes, los que cuentan nuestra obra, van a decir, mira, se equivocó, le vamos a pasar la factura. ¿Cierto? El Señor va a decir, busquen en su archivo cómo Él ha tratado a la gente. Entonces los ángeles van a ir a decir, ah, Pastor Christopher González, nunca ha exhibido públicamente el error de otro. El Señor va a decir entonces, veredicto, trátenlo con misericordia, porque así como Él ha sembrado, tiene que cosechar. ¿Me está entendiendo? Entonces, usted tenga cuidado de cómo se expresa. ¿Qué es lo que expresa públicamente? ¿Qué es lo que habla públicamente? ¿Cómo se dirige? ¿Cómo habla del prójimo? Porque el día de mañana sus obras van a ser pesadas. Y todos tenemos debilidades. Todos tenemos errores. Amén. Amén. Entonces, por eso, hermano, no debemos hacer alarde de los errores, de las debilidades de otros. Por eso usted no debe festejar los errores de otros, vociferar los errores de otros. Porque cuando a usted le pase, le van a pasar su factura. ¿Ah? ¿Y qué dijo el maestro? ¿Cierto? Dice, con la vara que me diste, tú serás medido. Yo quiero que me midan con misericordia, hermano. Yo no sé si usted conoce, no voy a decir el nombre, pero es la historia de un apóstol, ¿ya? Que él cometió adulterio. Escuche bien. ¿A quién se la conté otro día? ¿Al Cevita parece? Sí, al Cevita. Él tiene un libro de esto y todo, ¿ya? Una iglesia, hermano, como de 1000 personas. Cuando él confesó su adulterio se fueron como 700 personas. ¿Sabes quiénes se quedaron? Los que se quedaron lo llamaban por teléfono y le decían, apóstol, pastor, yo estoy contigo, voy a estar contigo. ¿Sabes por qué? Porque cuando yo cometí adulterio, tú estuviste conmigo. Mire, todos los que se quedaron fueron aquellos que cuando adulteraron, este pastor les dijo, yo estoy contigo, yo te creo, yo voy a seguir confiando en ti, yo soy tu pastor. Todos los que se quedaron fueron la cosecha de su siembra. ¿Me está entendiendo? Bien. Todo lo que tú hagas, tarde o temprano, se va a devolver. Amén. Entonces, escuche bien. Balaam le dice a Balac, mira, las debilidades de estos hombres de Israel
que aunque son muy fuertes, aunque son bendecidos, aunque son el pueblo de Dios, ellos tienen una debilidad. ¿Sabes cuáles son sus debilidades? Le dice Balac a Balac. Le dice las mujeres. Aleluya. ¿Ah? Esa arma que tienen las mujeres, ¿cierto? Puede ser usada para bien y para mal. Amén. Esa arma llamada seducción, ¿cierto? ¿Ya? Entonces Balaam le dice a Balac, mira, ¿sabéis qué? Si nosotros tratamos, no lo vamos a conseguir. Lo que tú tienes que hacer es traer a todas las mis Moab, ¿ya? A todas las mis madianitas, ¿ya? Escoge a las mejores, le pones la mejor pinta, le pones un reggaetón y que le ponen a bailar a los chiquillos, ¿ya? Y entonces le dice, yo te aseguro que los hombres de Israel van a ceder y van a cometer pecado en contra de su Dios. Cuando ellos se hayan rebelado en contra de Dios, cuando ellos estén en desobediencia a la ley de Dios, entonces yo te aseguro, Balac, que la mano de Dios se va a apartar de ellos. Escuche, mire, es interesante, hermano, es interesante que Balaam conoce un principio, un secreto, que aún la iglesia muchas veces lo desconoce. ¿Sabe cuál es? Que la fuente de protección, que la fuente de bendición para el pueblo de Dios es la obediencia. Amén. La fuente de bendición, la fuente de protección del pueblo de Dios es la obediencia. ¿Cómo es posible, iglesia, que un pagano como Balaam maneje mejor un principio que nosotros que somos el mismo pueblo de Dios? Balaam sabía que el día en que el pueblo caminara en desobediencia, la mano de Dios se iba a apartar de él. Mi pregunta es, ¿tú manejas ese principio así como Balaam? ¿Tú manejas ese principio tan certeramente así como Balaam? ¿Sabes que el día que caigas en la desobediencia, que caes en rebeldía, las cosas ya no van a resultar? Amén. Balaam tenía claro este principio. Él sabía que una vez que el pueblo se saliera de sus parámetros que el Señor había establecido, el pueblo tenía puertas abiertas para ser herido, para ser totalmente destruido. Él sabía que la obediencia era la principal fuente de bendición de Dios para su pueblo. Él sabía que un pueblo en desobediencia estaba totalmente desprotegido. Mi pregunta es, ¿nosotros lo sabemos así como Balaam? ¿Sabemos que la desobediencia tiene consecuencias? ¿Sabemos que no obedecer a Dios va a traer destrucción a nuestra vida? ¿Tenemos claro ese principio? Escuche, usted puede hacer guerra espiritual, usted puede hacer actos proféticos, usted puede tirar sal, fuegos artificiales, traer a los violentos. Otra vez con los violentos. Escuche, pero mientras usted no camine en obediencia a Dios, las puertas de maldición van a estar abiertas. Van a estar abiertas. Así que no hay mayor nivel de guerra espiritual que la obediencia. Esa es nuestra mejor arma. Mientras usted camine en obediencia, va a ser bendecido. El favor de Dios va a estar sobre usted. El favor de Dios va a estar sobre ti. Escuche, todas las cosas le ayudan a bien. ¿A quiénes? A los que aman. ¿A quién? A Dios. La pregunta bíblica es, ¿cómo es que amamos a Dios? El apóstol Juan dice, guardando sus mandamientos. No es tan difícil. No es nada del otro mundo. Hay un solo principio que practicar, y es obedecer la voz de Dios. Entonces, para los que aman a Dios, todas las cosas le van a ayudar a bien.
Mientras estés en obediencia a la voz de Dios, todas las cosas te van a ayudar a bien. Entonces Balac preparó a las mejores mujeres, seducieron a Israel y ellos cayeron. ¿Sabía usted, hermano, que la palabra adulterio, escuche bien, la palabra adulterio y la palabra idolatría en hebreo es la misma palabra? Escuche, todo aquel que comete adulterio al mismo tiempo está cometiendo idolatría. ¿Sí? Para el judaísmo la idolatría no tiene que ver con adorar a otro Dios. Adulterio e idolatría es la misma palabra. Entonces Israel no solamente adulteró, no solamente tuvo relaciones sexuales con estas mujeres, cayó en idolatría. Cayó en idolatría. Así que adulterar es tan grave como adorar a otro Dios. Diga, ay, ay, ay. Escuche, una vez que abandonaron la obediencia, una vez que Israel abandonó la obediencia, escuche bien, vino la mortandad. Repita después de mí, vino la mortandad. Por eso, hermanos, que en esta iglesia enseñamos el principio de la obediencia. Póngame atención. Por eso es que en esta iglesia todos nuestros mensajes siempre van a ir enfocados a que usted camine en obediencia a Dios. Porque yo como pastor y esta iglesia tiene la visión de que usted sea bendecido. No de que usted venga a este lugar, salga de aquí y lo único que vea en su vida es mortandad. Lo único que vea sea destrucción. La gente que rechaza la obediencia a Dios, la gente que no enseña la obediencia a Dios o que enseña en contra de la obediencia a Dios, no se da cuenta que está enseñando lo que Balaam le pidió a Balac que hiciera. Apártalos de la obediencia de su Creador, y entonces las puertas de maldición quedarán totalmente abiertas. Ahora escuche bien, todo el pueblo está pecando. Israel es un desastre. Lo único que hay es la ira de Dios destruyendo al pueblo. Y ellos siguen pecando. Fue de tal magnitud, hermano, escuche bien, fue de tal magnitud este pecado, esta aberración en Israel, que aún uno de sus líderes, específicamente el líder de la tribu de Simeón, ¿ya?, trajo una madianita, el condenado, escuche bien, la agarró, se fue al propio campamento de Israel, a vista y paciencia de todo, se la sirvió. ¿Ah? Ahí, a vista y paciencia de todo, hermano. Escuche bien. Esto me enseña a mí que aún los grandes líderes pueden rebelarse en contra de Dios. Aún los grandes líderes pueden con sus actos contaminar al pueblo de Dios. Nadie está exento de caer. Todos tenemos debilidades, por lo tanto, como le dijo el apóstol Pablo a Gálatas, como le dije al principio, si usted encuentra a uno en una falta, corríjalo con misericordia. Porque el día de mañana le va a tocar a usted. Pastor, me está maldiciendo. No, hermano, es que usted no es perfecto y se va a caer sí o sí. Entonces, hermano, escuche bien. Que un líder se caiga, que un líder peque, no está lejos de la realidad bíblica. El líder de la tribu de Simeón cayó y cayó feo. Cayó feo, hermano. Todos lo vieron. A vista y paciencia de todos, se rebeló en contra del Señor.
Ahora, escuche bien, esto a mí me llama la atención. Mire, ¿cómo es que este hombre llega así, a vista y paciencia de todo, hermano? ¿Ya? Se pone a pecar, se rebela en contra de Dios, a vista y paciencia de todo, hermano. ¿Cómo es posible que nadie haga ni diga nada, hermano? Eso es lo que dice la Escritura. Nadie hizo nada. Y esa es la realidad que usted y yo vivimos hoy día. Usted ve tragedia a su alrededor. Usted ve tragedia aún en su propia familia. Usted ve rebelión en contra de Dios en sus vecinos, en donde usted vive. Aún en su propio matrimonio. Usted ve el desastre y usted no hace nada. ¿Cómo es que podemos vivir en un ambiente así, hermano? ¿Cómo es que podemos ver que este mundo se está cayendo a pedazos y usted y yo, como discípulos del Mesías, que tenemos la autoridad para reparar este mundo, no lo hacemos? ¿Qué vamos a hacer frente a la destrucción de este mundo? ¿Qué vamos a hacer frente a nuestros hijos rebelándose en contra de Dios? ¿Qué vamos a hacer al ver nuestros propios sobrinos, nuestros propios primos, tíos, tías, familia, etcétera, cómo se rebelan, cómo se degradan delante de Dios? ¿Qué vamos a hacer nosotros frente a esa situación? No hubo nadie en Israel que hiciera nada. Moisés estaba mirando, Aarón estaba mirando, el hijo de Aarón, Eleazar, estaba mirando, pero hasta que uno vio, uno que se llamaba Finés, y dijo: no, esto no se va a quedar así. No importa que Moisés no esté haciendo nada, no me importa que Aarón no esté haciendo nada, no me importa que aún Eleazar no esté haciendo nada. Yo no voy a soportar esta tragedia, esta degradación en medio del pueblo de Dios. Es que, hermano, Finés, ¿sabe qué es lo que nos enseña? Que usted no tiene por qué esperar que otro se mueva para que usted lo haga. Aleluya. Usted no tiene por qué esperar que aún el líder, el Moisés, aún el pastor se mueva para que usted se mueva. Estamos esperando que nuestros padres se muevan. Estamos esperando que Aarón se mueva. Estamos esperando que todos se muevan. Y nosotros sin hacer nada. Entonces, hermano, escuche bien. Finés toma una determinación. Finés no soporta ver un pueblo cayendo en rebeldía, degradándose en mortandad. Finés no soporta ver a su pueblo siendo destruido. Amén. Y esa es la iglesia que nosotros, es la iglesia que queremos ser. Una iglesia que no sea ajena al sufrimiento. Una iglesia que no sea, hermano, tenemos familia aún que no conoce al Señor. Y estamos de brazos cruzados. Y estamos disfrutando nuestro evangelio. Y estamos disfrutando en nuestra casa. Cuando la mortandad está tocando aún nuestra propia familia. ¿Cómo es que podemos vivir así, hermano? ¿Cómo es que podemos vivir así? Entonces, Pinjas o Finés me hace analizar mi vida. ¿Estamos actuando nosotros como él al ver la decadencia de este mundo? Al ver cómo la mortandad, la rebelión en contra de Dios se levanta cada vez más de manera grande. ¿Qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a quedar detenidos solamente porque Moisés y Aarón están detenidos? No, hermano. No podemos detenernos solamente porque otros no se estén moviendo. Escuche. Finés nos enseña que no porque otros estén detenidos, usted también tiene que estar. Amén. Finés me enseña, diga ay, ay, ay. Finés me enseña que no porque todos lleguen tarde, yo también voy a llegar tarde.
Aleluya. ¿Me está entendiendo? Dios, escuche bien, Dios nos está llamando a ser pioneros. ¿Qué es una persona pionera? Es alguien que no está esperando que otros hagan algo para él hacerlo. ¿Conoce ese concepto pionero? Él es pionero en lo que hace. Dios nos está llamando a ser pioneros. Escúcheme bien, iglesia. Tu inactividad te hace cómplice. Tu inactividad te hace cómplice. Hay gente que no sirve a Dios solo porque otros no sirven. Tienen el potencial, tienen las ganas, tienen los recursos, pero porque otros no lo hacen, no se atreven a ser pioneros. Sea usted un pionero. Mire, ¿por qué? Yo conozco un matrimonio que yo siempre le he predicado, ¿ya? ¿Sabe lo que me dice? Cuando hablo con ella, ¿ya? Mire, cuando hablo con ella me dice, no, cuando mi esposo dé el paso voy a ir. Y después cuando hablo con él me dice, no, cuando mi esposa dé el paso voy a ir. Ninguno de los dos se atreve a dar el paso. Ninguno de los dos se atreve a ser pionero. Mire, ¿por qué en vez de esperar que otro se mueva para usted moverse, no se mueve usted y los demás se pueden mover con usted? Porque así como la flojera se contagia, la pasión también. La pasión también. Entonces, hermano, Finés no necesitaba de un empuje externo, no necesitaba de una motivación externa. Él tenía una motivación interna. Él tenía un celo, una devoción por Dios, por ver el orden de Dios restablecido en su pueblo. Esa tiene que ser nuestra motivación, iglesia. Un celo, una devoción por Dios, por ver el orden de Dios restablecido en nuestras casas, restablecido en nuestra iglesia, en nuestra familia. Ese tiene que ser nuestro empuje. No un compromiso con el pastor, no un compromiso con los demás. No, ver el orden de Dios establecido en tu vida, en tu matrimonio, en tus hijos. Eso tiene que ser suficiente para que tú te muevas. Eso tiene que ser suficiente para que la iglesia se mueva. Escúcheme bien. En esta misma porción, usted se va a encontrar con el caso de las hijas de Zelofejad. ¿Quién leyó la porción esta semana? Básicamente, Moisés estaba repartiendo las tierras, ¿ya? Por orden de Dios. Y reparten la herencia. Y cuando terminan de repartir la herencia, las hijas de Zelofejad, que eran puras hermanas, no tenían hermanos, ¿ya? Se dan cuenta que las mujeres no tenían herencia, hermano. Entonces, estas niñas, estas chicas, ¿ya? Van delante de Moisés y llevan su caso delante de él y dicen, mira, maestro Moisés, usted que lo sabe todo, le dice, acabamos de escuchar las leyes de la herencia y escuchamos y entendimos que las mujeres no van a recibir herencia. Entonces la hija de Zelofejad le dice a Moisés, ¿por qué tú no hablas con Dios y le expones nuestro caso? Porque nosotros no tenemos hermanos varón, pero por el honor de nuestro padre, nosotros queremos recibir la herencia de él. Entonces Moisés queda así como, sí, es verdad, voy a consultar a Dios. Moisés consulta a Dios. Cuando habla con Dios, Dios le dice, Moisés, lo que las hijas de Zelofejad están proclamando es correcto. Por lo tanto, dice el Señor, crea una nueva ley y escribe que aquellos hombres que tengan puras hijas mujeres, entonces su herencia va a quedar en sus hijas. Escuche bien. Las hijas de Zelofejad tuvieron el mismo espíritu de Finés.
¿Sabe por qué? Porque a lo mejor todas las mujeres tenían el mismo sentir, pero ni una se atrevió a dar el paso. Ni una se atrevió a salir, ¿cierto? Del decir, chuta, pero ¿qué van a decir? No, si mientras usted haga todas las cosas en orden, Dios le va a respaldar. Ellas pidieron hablar con Moisés, hablaron de forma correcta con Moisés, expusieron su caso y fueron bendecidas. Recibieron herencia. Porque toda persona, al igual que Finés, escuche bien, toda persona que es pionera, que no espera que otros se muevan para él moverse, todas esas personas van a recibir herencia de parte de Dios. Amén. Tenemos un gran motivo para ser pioneros. Tenemos un gran motivo para no esperar que otros se muevan, para nosotros movernos. Y es que el respaldo de Dios, el favor de Dios, la recompensa de Dios va a estar contigo. Pero no queremos movernos si otros no se mueven. Finés, las hijas de Zelofejad, nos enseñan que hay recompensa en ser pioneros. Hay recompensa en ser pioneros. Amén. Aleluya. Ahora, mire, volvamos a Pinjas. Él ve a este hombre pecando, el líder de la tribu de Simeón. ¿Ya? Él lo ve pecando ahí a vista y paciencia de todo, en medio del campamento. Nadie está haciendo nada, pero él sí decide hacer algo. Escuche bien. Él decide hacer algo. ¿Ya? ¿Qué es lo que él hace? Él toma una lanza. Póngame atención, mire. Él toma una lanza, él toma un arma, toma una espada, ¿ya? Una lanza. Se dirige donde está el condenado este, ¿ya? Lo pilla ahí con la mujer en el acto y va con la lanza y atraviesa los dos, hermanos, sin titubear. ¡Ah, de cochino! Dijo. ¿Qué estás haciendo aquí cocinado, hombre? ¿Ah? Así voy a agarrar el celular yo cuando los pille alguno ahí, con videos medio raros. ¡Baja para acá, hombre! ¿Ah? Sí, hermano, porque el pecado es de raíz, hermano. Bueno, si usted le da espacio al pecado, si usted le da tiempo a la tentación, esa tentación se va a convertir en pecado. ¿Amén? No, si usted juega con la tentación, se va a convertir en pecado. Una vez a mí me enseñaron algo. ¿Saben lo que me enseñaron? Se lo voy a enseñar. Una vez a mí me dijeron, ¿sabes qué? Es mejor confesar la tentación que el pecado. ¿Ah? Entonces, Finés fue y los mató al tiro nomás. Dijo, no, esta cuestión no da para más. Aquí no vamos a echar no, es que sí, es que no. No, los mató al tiro. Hizo un sacrificio, hermano. Finés. ¿Ya? Entonces, la Escritura dice que por causa de este sacrificio que hizo Finés, ¿ya? Por causa de este sacrificio, la mortandad en el pueblo de Israel cesó. La ira de Dios se apartó y más encima recibió una herencia para él, y no solo para él, sino para todas sus generaciones. Yo no sé usted si usted lo puede internalizar, pero lo que usted está haciendo aquí hoy día puede afectar a sus generaciones, hermano. El sacrificio que hoy día usted está haciendo va a repercutir en tus generaciones. No escatimes en el sacrificio que tengas que hacer.
¿Me está escuchando? No escatime en el sacrificio que le lleva a usted congregarse, orar, ayunar, lo que sea que usted haga por el Señor. Si eso le cuesta sacrificio, hermano, gócese si le está costando sacrificio, porque eso va a generar que la mortandad salga de su vida. Que recompensa venga a usted y a sus generaciones. Favor de Dios hay para aquellos que no escatiman en sacrificio. Por eso, hermano, yo estoy convencido, ¿ya? Y lo digo aquí públicamente, para honra de Dios primeramente, ¿cierto? De que lo que ha vivido el José con Mirka, ¿cierto? Este último tiempo ha sido netamente favor de Dios a causa de su sacrificio. Amén. José y Mirka vienen de edad para congregarse acá. Pero como hay sacrificio, hay recompensa. Así que les animo, chiquillos, sigan dando su sacrificio. El sacrificio que realizó Finés produjo un resultado. Que la mortandad, la enfermedad, la plaga de muerte se fuera del pueblo. Por eso es que hay muerte en nuestra vida. Por eso es que hay gente que el ministerio que cargan se le muere. Porque no sacrificaron nunca. Queremos un ministerio, queremos un negocio, queremos algo en Dios. Pero yo le aseguro que si usted no sacrifica cosas, hermano, nada va a resultar. Sacrificamos tanto por tantas cosas, pero sacrificamos tan poco por la obra de Dios. Cuando usted estudió su carrera, ¿cuánto sacrificó? Sacrificó familia, hijos, tiempo, comodidad. Pero cuando Dios lo llama al sacrificio, usted, no, pastor, ahí nomás, déjeme ahí nomás, todavía no, déjeme un poquito ahí nomás. Sacrificio, iglesia. Entonces, la Escritura dice que por causa de este sacrificio, la ira del Señor cesó. Por causa de este sacrificio, Él recibió un sacerdocio eterno. Es decir, sin sacrificio, no veremos la mano de Dios. La mortandad no es quitada y el favor de Dios no está sobre su pueblo si no hay sacrificio. Amén. Por lo tanto, iglesia, no escatimes más en sacrificio. No escatimes en sacrificio. Te conviene. Vas a ser retribuido. Miren lo que dice el libro de Hebreos. Dice, ¿dónde lo tengo? Se me perdió. Dice, Hebreos 6:10, Dios no es injusto para olvidarse de todo el trabajo que ustedes han hecho y recordará que han demostrado su amor por su nombre sirviendo a su pueblo y que aún continúan haciéndolo. No evadas el sacrificio, iglesia. No lo evadas. Por medio del sacrificio Dios actúa. Por medio del sacrificio Dios se manifiesta. Dice la Biblia que Dios se manifestó a Salomón, que Dios se manifestó poderosamente, portentosamente con Salomón. ¿Sabe cuándo?
después de que Salomón presentó 1000 sacrificios. ¡Aleluya! 1000 sacrificios, hermano. O sea, Salomón no escatimó en sacrificio. Como no escatimó en sacrificio, Dios se le apareció ahí mismo y le dijo: pídeme lo que quieras. ¡Aleluya! Hay poder en el sacrificio. Pídeme lo que quieras, Salomón. Pero nosotros queremos, pero sin dar sacrificio, sin sacrificar. Siempre buscamos la más fácil. Siempre buscamos lo más cómodo. Así que Dios respalda al hombre que no escatima en sacrificar cosas. Usted puede ser inteligente, puede ser apuesto, usted puede tener, hermano, un buen desplante, usted puede ser conocedor de la Escritura, pero si no hay sacrificio en su vida, Dios no lo va a respaldar. Dios no te va a respaldar. En esta misma porción vemos a Moisés pidiendo sucesor. Él le dice al Señor: Señor, antes que yo me muera, dale un sucesor, un líder que guíe a tu pueblo. Y Moisés le dice: elige, miren lo que dice Moisés. Le dice: Señor, elige al que tenga la capacidad de salir y entrar con tu pueblo. Yo le he enseñado a qué se refiere esa frase, ¿cierto? ¿Ah? Se refiere a que el líder sea un hombre que vaya a la guerra y vuelva de la guerra. Escuche, Moisés le está diciendo al Señor lo siguiente: Señor, ¿sabes quién se merece el liderazgo del pueblo cuando yo no esté? Aquel que sea capaz de sacrificar todos los beneficios del liderazgo por ir a la guerra con el pueblo. Aquel que sea capaz de abandonar su castillo lleno de oro por ir a la guerra. A ese ponlo por líder. Escúcheme, eso me habla a mí como pastor, ¿sabe de qué? De que no se le puede delegar una función ministerial a alguien que no esté dispuesto a sacrificar nada. Es fuerte. Pero no. Si la gente no está dispuesta a sacrificar familia, cumpleaños, escuche bien, familia, cumpleaños, negocios, proyectos, lo que sea, si no está dispuesto a sacrificar esas cosas, no es digno de llevar y ejercer una función ministerial. ¿Tanto así, pastor? ¿Sí? ¿Se acuerda cuando Jesús se encontró con el joven rico? El joven rico le dice: Señor, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Y el Señor le dice: guarda los mandamientos. El joven rico le dice: eso es papa, lo hago desde pequeño, lo guardo todo. Bien, le dice el maestro, entonces ahora ve y vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y después sígueme. Y el joven rico, ¿qué dijo? No puedo. Cuando él dijo no puedo, cuando Jesús vio que no lo hizo, dice la Escritura que Jesús se entristeció mucho. Escuche, una persona que guardaba todos los mandamientos, pero cuando Jesús lo llamó al sacrificio, al discipulado, al negarse a su familia, a vender todas sus comodidades, no pudo hacerlo. O sea, si hay algo que entristece el corazón de Dios, es ver falta de sacrificio, es ver falta de compromiso.
¿Me está escuchando? Amén. Amén. Sacrificio, iglesia. Luego de Moisés, el Señor, ¿a quién escogió como líder? A Josué. ¿Sabe por qué? Porque era hombre de sacrificio. Dice el libro de Éxodo que Josué estaba día y noche en las puertas del tabernáculo. Cuando Moisés subía a la montaña, Josué lo estaba esperando. Era un hombre siervo, que no le importaba dejar familia, todo por estar ahí, en el tabernáculo, en la obra de Dios. Los grandes hombres bíblicos tienen un factor en común, el sacrificio. No es nada más que eso, iglesia. Escuche, póngame atención. Escuche. Los rabinos en el Talmud se hacen la siguiente pregunta. Ellos dicen, ¿cuál era el fuego extraño que presentaron los hijos de Aarón? Escuche bien. El rabino Abarnabel, que es bien conocido, dice lo siguiente. El fuego extraño es lo siguiente. Levítico capítulo 9, un capítulo antes de la muerte de los hijos de Aarón, menciona que el incienso que los sacerdotes presentaban tenía que ser encendido con el fuego que caía del cielo una vez que el sacerdote presentaba sacrificio. Escúcheme, mire, una vez que el sacerdote presentaba un sacrificio en el tabernáculo, en el altar, caía fuego del cielo. Ese mismo fuego era el que tenían que usar los sacerdotes para prender el incienso. ¿Y qué fue lo que hicieron los hijos de Aarón? Según Abarnabel, dice que ellos, cuando prendieron el incienso, lo hicieron no con el fuego que cayó del cielo, sino con un fuego que ellos crearon. Escúcheme, se saltaron el sacrificio. El fuego de los hijos de Aarón no provenía del sacrificio. Por lo tanto, fue hallado como un fuego extraño. ¿Qué me enseña esto, Felipe? Me enseña lo siguiente, que todo lo que nosotros produzcamos, escucha iglesia, todo lo que tú y yo produzcamos, pero sin pasar por sacrificio, es fuego extraño. ¿Sabe por qué es interesante? Porque el rey David, ¿qué fue lo que dijo? No le daré nada al Señor que no me haya costado. Amén. Entonces, ¿queremos una iglesia grande? Hay que sufrir. Y no vamos a evadir el sacrificio. Aleluya. ¿Quieres un matrimonio potente? Entonces no evadas el sacrificio. ¿Quieres una vida en bendición? Sacrificio. Porque todo lo que hagas, pero sin pasar por sacrificio, fuego extraño. Aleluya. Es solo a través del sacrificio que la mortandad es quitada, el favor de Dios es manifiesto y la recompensa es depositada en nosotros. Fue el sacrificio de Cristo en la cruz el que quitó la mortandad del mundo. Fue el sacrificio de Cristo en la cruz el que trajo y produjo el favor de Dios a todo el mundo. Fue el sacrificio de Cristo en la cruz que le dio como recompensa
según el libro de Hebreo, un sacerdocio eterno. Aleluya. Denle un aplauso al Señor, amén. Acompáñame, Claudito. Por favor, iglesia, hágame caso. Hágame caso. ¿Sabe por qué? Escuche bien, ¿sabe por qué? Porque aquí quedan muchas cosas por hacer. Hay muchas cosas que hacer. Hay muchas más completadas que queremos hacer. Y tenemos que sacrificar cosas. Me da gusto ver, por ejemplo, a Lenny y a Sandy aquí sacrificando su horario de trabajo. Eso me habla de sacrificio. Me gustaría verlos a todos sacrificando comunidad, tiempo en familia. Yo he tenido, ya son incontables los cumpleaños que he tenido que faltar en mi familia por el ministerio. Pero sin sacrificio no veremos gloria. Y todo lo que produzcamos evadiendo el sacrificio no va a ser aceptado por Dios, va a ser fuego extraño. Es que aquí no valen, hermano, en el reino de Dios no valen los caminos cortos. No valen las cuchufletas. Todo va a costar, iglesia. Todo va a costar. Pero no le temas al sacrificio. No le temas al sacrificio. Porque donde hay sacrificio, como decía Levítico 9, allí estará el fuego del cielo. ¡Aleluya! Donde hay sacrificio, allí estará el fuego del cielo. Así que si te cuesta sacrificio estar aquí los domingos, aleluya, gloria a Dios. Estás venciendo. Estás venciendo. Dios va a retribuir. Dios va a recompensar. Dios va a quitar la mortandad. Hay muchas cosas que puedes alcanzar y que Dios tiene para ti, pero no vendrán hasta que tú no hagas sacrificio. ¿Sabe que el sacerdocio tenía que haber caído en Eleazar por orden natural? Pero cayó sobre Pinjas, que era el nieto de Aarón. Es que cuando hay sacrificio, Dios se salta el orden natural de las cosas. Aleluya. El que la agarra, la agarra. Dios se salta el orden natural de las cosas. Cuando hay personas, cuando hay iglesias que hacen sacrificio, que no escatiman en sacrificio, Dios es capaz de alterar el orden natural de las cosas. Miguel con la Eve me contaron su milagro. Yo dije, Señor, ¿por qué? Porque hay sacrificio en ellos. No ha sido fácil este año para Miguel y Eve, pero aquí están, sacrificio tras sacrificio. Pero ahora viene la recompensa. Va a venir la recompensa, iglesia. Y aunque no andamos por recompensa, Dios así lo ha establecido. El punto es que no pretenda buscar recompensa si primero no pasa por el sacrificio.
sacrifique tiempo. Es tiempo de sacrificar amistades. Es tiempo de sacrificar negocios, sueños. Proyectos, tiempo, familia. Dios nos está llamando a más, iglesia. ¿Cuántos quieren más de Dios? Dios está esperando que nos levantemos como Pinjas. Iglesia, Dios está esperando que nos levantemos como ese nieto de Aarón, sin esperar que otros se muevan. Y con ganas de hacer sacrificio. Ahora, escuche bien, ¿cómo lo hizo Pinjas? Él tomó su lanza, su espada. ¿Cómo lo tienes que hacer tú? Igual que él, tomando la espada. Escuche bien, tomando la espada. ¿Cuál es nuestra espada? Dígalo fuerte, ¿cuál es nuestra espada? ¿Sabe qué, iglesia? Y quiero darme aquí unos 5 minutos. Es tiempo de que dediquemos tiempo a la palabra de Dios. ¿O no? ¿Cuántas horas tiene el día? 24. ¿Cuántas horas duerme? ¿Cuántas horas duerme? Sea sincero. 12. ¿Sabéis, Lenin, que la halajá judía te permite dormir 5 horas? Porque si no, para los rabinos eres un flojo. Te permiten dormir 5 horas. Si quieres ser rabino, si quieres estudiar en una yeshiva. Porque mínimo necesitas 3 horas de estudio. Si quieres ser un maestro de la escritura, según el judaísmo. Así que haz el ejercicio. Pone tus 24 horas. ¿Cuántas duermo? ¿Cuántas son para mi esposa? ¿Para mis hijos? Oración, estudio de la palabra. ¿Sabe por qué hay gente buscando tanta experiencia sobrenatural? ¿Sabe por qué? Porque no son capaces de estudiar. Es más fácil venir a la iglesia y hacer todas esas cosas, ¿cierto? Tiritar, volar. No, pero póngame atención. Usted sabe que no es que yo esté en contra de esas cosas, pero escuche bien. Es más fácil eso que invertir 3 horas estudiando todos los días. ¿O no? Entonces seamos una comunidad que sea sostenida por la palabra, no por experiencias esporádicas, no por experiencias de los domingos dominicales. ¿Por qué? Porque la palabra está todos los días al alcance tuyo. No está lejos, dice, ¿cierto? Así dice la Torá, no está lejos de ti para que digas que no la alcanzas. Cerca de ti está la palabra. Volvamos a hacer esa iglesia del primer siglo, iglesia. Perdóneme, pero si usted piensa que en la iglesia de los apóstoles hacían eventos de las 24 horas de no sé cuánto, las 7 horas de adoración, no, hermano, olvídese de eso. Al pastor no le gustan los músicos, no le gustan las lenguas, no le gusta nada.
característica en la iglesia del primer siglo era el estudio de la Escritura. Así que usted a esta iglesia va a venir a estudiar. A esta iglesia usted va a tener que estudiar. Usted va a tener que hacer su discipulado. Usted va a tener que depender de la Escritura. Usted va a tener que ser como Pinjas, tomar la espada. Fue la espada la que erradicó el pecado. Escúcheme. Fue la espada la que erradicó el pecado. No fue la consejería pastoral. No fue la imposición de manos de los ancianos. Fue que Pinjas tomó la espada, tomó la lanza y accionó con ella. ¿Sabes cuándo va a salir el pecado de tu vida? Cuando tomes la palabra y la ejecutes, la hagas parte de tu vida diaria. Cuando hagas eso, el pecado va a salir de ti. Esto es vida práctica. Mire, escuche bien. Con esto termino. ¿Sabe por qué usted tiene que tomar la espada, la palabra? ¿Sabe por qué usted tiene que tomar en serio el estudio de la Escritura? Porque ¿qué dice la palabra? ¿Qué dice la palabra de la palabra? ¿Sabe lo que dice? Que ella penetra ¿hasta dónde? ¿Hasta dónde? En mi estudio de doctorado de medicina, ¿usted sabe lo que son los tuétanos? La médula ósea. ¿Sabe lo que hay ahí? En la médula ósea, ahí se origina la sangre. Ahí se origina el ADN. Es decir, escuche bien, la Escritura tiene la capacidad aún de modificar nuestro ADN. Esas cosas que tú traes de tus padres, de tu abuelo, esas mañas que tú traes de allá como de 5 generaciones atrás, de la única forma que van a ser cambiadas es con la Escritura. Perdóneme, pero la Escritura no dice con la imposición de mano penetra hasta los tuétanos. Perdóneme, pero la Escritura no dice la unción en la que penetra hasta los tuétanos. Es su palabra. Es su palabra. Es su palabra la que creó todo este mundo. Es su palabra. ¿Qué dice Génesis? Que todo estaba desordenado y entonces habló Dios. Es su palabra la que, aunque en tu vida todo sea un caos, un desorden y esté vacío, Él puede decir, sea la luz y se haga la luz. Mi confianza está en su palabra. Mi confianza está en su palabra, que penetra hasta la médula, que cambia hasta el ADN, que es capaz incluso de transformar nuestra sangre.